Para empezar, enhorabuena por el que habéis hecho, porque creo que es imposible recibir más información mejor estructurada en menos tiempo. Yo no podría aguantar ese ritmo, vamos, ni 2 minutos. Entonces, todo lo que digamos ahora va a parecer bastante más lento. Me parece que... Pero bueno, algo creo que os podemos decir. O sea, para empezar, agradezco que los que habéis participado en el debate habíais estado de acuerdo en una cosa, que probablemente el principal problema que tenemos ahora mismo es el cambio climático. O sea, tenemos muchos problemas. Ahora mismo hay guerras bastante serias, no vamos a entrar en la guerra de Ucrania y Palestina. Hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas políticos, pero ya de gusto, como aparte de ser concesionario y vender coches, también soy activista medioambiental, de lo que estoy muy orgulloso. Pues ya digo, a mí me da esperanzas en que el futuro va a cambiar ciertas cosas, de ver que estamos de acuerdo ya en algo. No sé si aquí habrá algún negacionista realmente, o sea, que también tienen derecho a opinar, pero si hay alguno sería interesante, porque el debate a lo mejor se enriquecería, ¿no? Pero ya digo, es difícil, yo creo, actualmente ser negacionista, es un ejercicio ya de negación de la realidad completa. Dicho todo eso, yo quizá lo que os vaya a decir no lo voy a decir de una manera sesgada, y me explico. Yo no soy un representante típico del sector del automóvil. Me gustaría que mi sector, digamos, tuviera más concienciación medioambiental. Yo soy un poco un verso suelto, ¿no? Y precisamente lo que quiero crear, con mi opinión, es, digamos, una posibilidad de que otros que están metidos en mi sector, digamos, empiecen a concienciarse medioambientalmente y empiecen a hacer una transformación. Porque el problema de las emisiones es un problema que no solo afecta al sector del automóvil. O sea, realmente el transporte que es el automóvil, porque aquí estamos hablando de híbridos o enchufables. Hay mucho más tipos de transporte. Está el transporte aéreo, está el transporte náutico, en fin. Y luego hay muchas otras cosas que emiten CO2, que quizás sea, yo la verdadera autoridad de esto, que es mi compañero, nos puede explicar más de eso. O sea, el automóvil realmente, aproximadamente, ya digo, para centrar el tema, sería el responsable del 12% de las emisiones de gases CO2. Hay otros gases que también vienen de la producción industrial, de la utilización de combustibles fósiles. Otros son los óxidos nitrosos, de los que se habla bastante menos. No afectan al calentamiento global, pero lo que hacen los óxidos nitrosos es afectar a la salud de las personas. Como además nos empeñamos los seres humanos en hacinarnos en ciudades, estamos muy expuestos a ese tipo de gases. Ese gas pues, puede producir desde cánceres, problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, cambio climático, CO2, problema principal. Otro tipo de emisiones, problema bastante serio. Y por eso hablaremos ahora qué ventajas tiene un tipo de motor, otro tipo de motor. Pero situándolo todo, el problema es grave. El automóvil es el causante de parte del problema y es una manera de empezar a actuar. El automóvil es algo muy común. Todos o tenemos o hemos viajado en un automóvil y es algo en el que casi todos podemos actuar. Hay otros problemas de producción industrial. Por ejemplo, la producción alimentaria produce muchas emisiones de CO2. La producción intensiva de ganadería produce muchas emisiones de CO2 y creo que también de metano, que es otro gas que colabora mucho en el calentamiento global. Entonces, ya digo, tenemos que situar para empezar el problema. Y ahora podemos hablar también de qué es lo que podemos hacer para realmente participar en la solución de este problema. Y creo que tú me puedes corregir en muchas cosas. Bien, solamente una pequeña corrección. Los óxidos de nitrógeno también son invernaderos, lo que pasa que hay potenciales menos. Es la única corrección que te hago, el resto estoy al 100% de acuerdo contigo. Bien, entonces, fijaros que tenemos como dos tipos de problemas. El problema global, el cambio climático, que yo creo que ya no se puede negar. Hace unos años todavía había alguien con quien tenías que pelear, pero yo creo que hoy en día es indiscutible, ¿no? O sea, podemos discutir cuáles son las soluciones para mitigarlo, para adaptarnos, qué es lo mejor, pero el problema está ahí, está claro.
Luego tenemos también el problema a nivel local, enfocándonos un poco más en lo de los coches. No sé si habéis mirado, o sea, bueno, había una serie, y seguro que tú lo conoces o bastante mejor que yo, una serie de restricciones, una serie de leyes que han hecho que los motores de hoy en día sean bastante más eficientes que los motores de hace unos años y emitan menos material particulado, emitan menos óxido de nitrógeno, y eso se ve claramente en la serie de contaminación, algo que no se... O sea, cuando coge la serie de contaminación en el centro de Europa, se ve que hay una reducción importante, una tendencia asociada a todas estas políticas, tanto en vehículos como también en grandes empresas. Y, bueno, y la solución está ahí, se está viendo. ¿Cuál es el próximo paso? Pues está claro, desde mi punto de vista, el coche eléctrico o nitrógeno. Lo que pasa es que la tecnología ahora, bueno, pues está aplicando más para el eléctrico. Y es la solución tanto a nivel global como a nivel particular, o sea, porque la contaminación en la ciudad es importante. O sea, los problemas que tenemos aquí son de óxido de nitrógeno, en Murcia no demasiado, pero en otras ciudades sí que son importantes. Luego la formación de ozono debido a esos óxidos de nitrógeno, que también puede ser perjudicial, ya no solo para las personas, sino también para el medio ambiente, para las plantas, incluso para la agricultura, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si reducimos esas emisiones dentro de lo que está compuesto eso. Y luego, desde el punto de vista económico, no soy economista, pero me gusta leer y este tipo de cosas. Desde el punto de si lo miramos a escala global o si lo miramos a escala local o miramos a escala de país, evidentemente España tiene un problema con su dependencia con los combustibles fósiles. Y sin embargo tenemos uno de los países con mayor potencia para generar energías renovables. Entonces, evidentemente, tenemos que tener por ahí, porque también lo habláis en el debate, tener coches eléctricos que al final están alimentados con energía que se ha generado de manera no renovable, pues sí se gana algo en eficiencia, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es generarla con energía renovable. Entonces, si y vamos cambiando poco a poco, ese cambio gradual, que creo que se está haciendo de manera lenta, pero de manera correcta, cada vez vamos produciendo energía renovable, tenemos menos dependencia del exterior, contaminamos menos, ¿de acuerdo? Entonces, todo es bueno. O sea, es un win-win. Y creo que, desde mi punto de vista, es difícil de discutir eso, aunque lo habéis luchado duramente. Otra cuestión es cómo lo hacemos. El problema del litio. Ahora mismo, seguro que él nos puede informar, pero el litio sí que es un pequeño problema, sí que es un problema, sobre todo por especulación, creo yo también, pero no sabéis la cantidad de grupos de investigación en todo el mundo y de centros de investigación que se están dedicando al desarrollo de baterías y que probablemente consigan una menor dependencia del litio o de otros nuevos materiales como grafeno, etcétera, etcétera. Ahora mismo el litio es la solución porque se ha conseguido hacer baterías más o menos baratas, porque al final la batería termina dependiendo del precio internacional del litio. Y hablabais también de algo del desgaste, o sea, no sé, pero hay coches eléctricos que tienen ya 600.000 kilómetros y han perdido un 20%. Entre un 20 y un 25%. A o sea, los 8 años de uso y un kilometraje. ¿Qué coche te aguanta hoy en día de un motor más de 300, 400.000 kilómetros? Entonces, y además son motores más baratos de construir. Y aunque el problema ahora sea el precio, ya están empezando a bajar y de manera bastante. Hoy el otro día, perdona, porque es de Citroën, que me llamó la atención que iban a sacar ya un coche, un C3, creo recordar, por 22.000 euros sin ayuda. O sea, eso no es tanto. Bueno, sí, siempre estará el que quiera tener el BMW y ponerse a 250, pero se puede comprar un Tesla que también tira bastante, ¿no? O un Volvo seguramente que no tenga ningún problema para... Entonces a mí me parece que es un tema apasionante, el futuro va por ahí, probablemente puede ir cambiando en función de cómo vaya variando la tecnología. A las empresas, a veces que parecen los malos del sector, también hay que darle un tiempo. Es como cuando tú te compras un móvil, te compras el iPhone 5, yo que sé, el iPhone 10 y te costó 1.000 euros y al año siguiente vale 700. Y dices, ¿por qué? Si es que cuesta menos fabricarlo, no, cuesta exactamente lo mismo, ¿no? Pero primero las empresas quieren tener su retorno rápido de esa inversión que han hecho. Y entonces, pues con los coches eléctricos yo creo que terminará pasando lo mismo. Cada vez irán siendo más económicos, cada vez habrá más estaciones de recarga. A lo mejor tenemos que ser un poco más organizados a la hora de repostar, pero probablemente en casa ahora te diría, ostras, ahora tengo que ir a la gasolinera o no, lo enchufo en casa. Habrá que ser un poco más organizados, probablemente ahí la tecnología también tenga mucho que decir en el sentido de que tú pongas el coche a cargar y el coche automáticamente carga cuando la energía es más barata, que ese exceso de energía renovable se puedan utilizar los coches eléctricos simplemente de batería de esa energía sobrante, porque sabéis que lo malo de la energía renovable, de la solar y la eólica en general, es que tiene una variabilidad temporal
no controlable, ¿no? Bueno, de hecho nosotros estamos trabajando en cómo intentar medio controlarla. Pero bueno, es un problema que hay, entonces se necesita almacenamiento. Los coches eléctricos pueden ser un almacenamiento virtual de esa energía sobrante y que se carguen a coste cero prácticamente. Efectivamente. Yo os quiero preguntar, ya como cabeza de debate y como chavales al fin y al cabo que somos, si tenemos que optar y yo quiero ser lo más responsable posible con el medio ambiente, ¿qué sería mejor? También, a día de hoy, como está la ciencia, como está el desarrollo, ¿me compro un híbrido o me compro un enchufable íntegro de batería? Pues mira, esa es la pregunta. O sea, yo la verdad que ya tengo cierta ansiedad porque tendría muchas cosas para contaros, pero el tiempo es limitado. Entonces vamos a centrarnos en preguntas concretas y esta es una buena. Es que no solo hay esas dos opciones, realmente. O sea, existen los híbridos no enchufables, existen los híbridos enchufables, existen los eléctricos y existen los eléctricos de autonomía extendida. Y es bueno que entendáis las diferencias porque todo eso lo vais a ver continuamente. O sea, para mí, de verdad, claramente, la mejor alternativa ahora mismo para reducir las emisiones es el coche. Y probablemente es el coche eléctrico puro y ahora os explico por qué. El hidrógeno, hay un concepto un poco equivocado del hidrógeno. El hidrógeno no es un coche con hidrógeno, es un coche eléctrico al que el hidrógeno genera electricidad para que funcione. Y realmente sería la mejor alternativa. El hidrógeno se consigue del agua. Si ese agua lo conseguimos con una energía limpia, se convertiría en hidrógeno verde. O sea que no genera emisiones con eso. Cuando produce electricidad en el coche, la única emisión que produce es vapor de agua. Nada más. O sea, imaginaros, se saca del agua, produce energía y vuelve a ser agua. Es un ciclo perfecto, que puede ser, utilizando energía limpia para producirlo, la mejor solución. ¿Qué es lo que pasa? Como estáis diciendo con el hidrógeno, que luego volvamos a otro tipo de motores. Todavía es demasiado caro. Todavía no es suficiente de energías renovables para producir hidrógeno. Es absurdo que al utilizar el coche no produzcamos emisiones, pero al generar la energía que produce el hidrógeno sigamos produciendo. O sea, si una central térmica produce la electricidad que genera hidrógeno, estamos haciendo un absurdo total, utilizando además una tecnología todavía cara. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora mismo? El hidrógeno llegará. ¿Pero qué podemos hacer ahora mismo? Pues mirar, hay soluciones distintas porque el uso del coche no es igual. Si habláis entre vosotros, cada uno hará un uso del coche. Hay gente que no lo usa nunca, se mueve en transporte público. Hay gente que lo utiliza de vez en cuando, digamos, para su propio ocio. Pero también hay gente que lo utiliza todos los días intensivamente porque trabaja en el coche. O sea, yo tengo gente que puede hacer al año 80, 90 mil kilómetros en el coche. Son gente que viajan y que el viaje es su ejercicio profesional. Entonces, un coche eléctrico a lo mejor en este momento no sería la mejor solución para él. Probablemente a lo mejor un coche híbrido sí. Ya digo, yo ahora voy desarrollando un poco más. El híbrido no enchufable es simplemente un coche que reduce el consumo. Porque reducir el consumo es la manera más barata y más sencilla de reducir las emisiones. Si un coche gasta 15 litros a los 100, va a tener muchísimas más emisiones que un coche que gasta 5 litros a los 100. Pues la mitad. ¿Qué es lo que hacen los híbridos no enchufables? Tienen una batería que se carga con la frenada del uso del coche y esa batería hace que un motor eléctrico ayude al motor de combustión y por lo tanto necesita menos. Calcular un descenso de las emisiones sobre un 20%. Si ese 20% de ese coche se suma a que los coches modernos producen la mitad de emisiones que los coches antiguos, la normativa de emisiones en Europa se utiliza el sistema Euro. Ahora estamos con el Euro 6 y se está hablando con el Euro 7. Todo lo que sea anterior al 2005 contamina mucho. Tanto los motores diésel como los motores de gasolina. Óxidos nitrosos, CO2, partículas, etcétera. El problema principal que tenemos ahora, el parque en España es muy antiguo. O sea, es el parque más antiguo de Europa. Creo que solamente nos gana en antigüedad Grecia.
Y realmente ese es el problema más serio que tenemos. O sea, habría que conseguir, con ayudas, probablemente empezar. Porque sí es cierto que el coche eléctrico todavía es un coche caro. Eso va a cambiar pronto. Y lo vais a empezar a ver este año. ¿Por qué? Porque las baterías están bajando de precio. El motor eléctrico es un motor que viene del siglo XIX. Se empezó a utilizar en el siglo XIX. Es una tecnología muy, muy consolidada, que tiene muy pocas averías. Al no ser coches que están basados en motores de ciclo de explosión, el desgaste en los motores, porque al haber bajas temperaturas hay menos rozamiento, y es un motor muy fiable y con mucho menos mantenimiento. O sea, deciros de entrada que el uso de un coche eléctrico ahora mismo, tanto el mantenimiento como la energía que se utiliza, si se hace de una manera inteligente, lo que hace es volver más barato el transporte, cuando se utiliza adecuadamente. Y os sigo explicando las diferencias entre vosotros. El híbrido enchufable es una alternativa de transición. Estabais hablando de que la transición fuera una transición lenta. O sea, ahora mismo un híbrido enchufable todavía es un coche más caro que un coche simplemente de combustión. Pero usándolo adecuadamente baja mucho las emisiones. ¿Cuál sería el uso adecuado de un híbrido enchufable? El híbrido enchufable no puede andar, salvo excepciones que podrían andar 2 o 3 kilómetros sin el uso, digamos, solamente con el uso del motor. Un híbrido enchufable puede utilizar independientemente la batería y el uso del motor eléctrico y el motor de combustión, o los puede combinar los dos. ¿Cuál sería el uso óptimo? En ciudad, utilizar el motor eléctrico. En carretera, combinar los dos motores para viajes cortos. Y si no queda más remedio, si tienes que hacer viajes largos, pues hacer uso en principio de la hibridación y luego del motor de combustión. El problema que tienen los híbridos enchufables es que tienen dos motorizaciones, la eléctrica, la de combustión, una batería adicional y pesan mucho, porque combinan las dos soluciones. El eléctrico en ese sentido ya es superior porque ahora mismo con la reducción de peso de las baterías y del tamaño va a llegar a pesar, no os digo como un coche de combustión, pero prácticamente igual. Estabais hablando del litio. El litio se utiliza ahora porque ya era una energía que existía. Estamos utilizando los teléfonos móviles, en las linternas, en muchas cosas. Se ha utilizado esa porque era la mejor química que había para producir baterías hasta ahora. Ahora, enseguida vais a ir hablando de baterías de estado sólido, de baterías de base férrica, y entonces el tamaño, el precio y la autonomía va a bajar. O sea, estamos hablando ya en la industria automóvil de baterías de 1000 kilómetros de autonomía real. No lo que está pasando ahora, que se está dando una información, digamos, no muy exacta sobre la autonomía de los coches. Se está hablando de baterías que se podrían cargar hasta un 80% entre 15 y 20 minutos. O sea, y se utiliza la tecnología. O sea, la gente que tiene coches eléctricos ahora tiene aplicaciones en la que si tú quieres ir de aquí a San Sebastián, te dice dónde deberías cargar de aquí a San Sebastián y te reservan además la carga para que no tengas que estar haciendo colas. Habéis hablado muy bien que una de las soluciones a la infraestructura de carga es reutilizar las gasolineras actuales. Todas las compañías, digamos, que se dedican al petróleo, todas, casi sin excepción, ya tienen acuerdos con compañías productoras de electricidad para empezar ya a dar servicio a los coches eléctricos en las mismas gasolineras donde estamos utilizando. Y voy a dejar de hablar a los demás que yo me podría seguir enrollando. En fin, en resumen, creo que el coche eléctrico ahora mismo con matices es la mejor alternativa. Estoy totalmente de acuerdo con él. No, o sea, además, yo soy de una persona que cuando me estaba intentando comprar coche y he decidido esperarme un poquito más, porque ya he visto que van a bajar un poco, sí. Pero, o sea, desde el punto de vista monetario, tú echas las cuentas con las ayudas que hay, que a lo mejor es algo que deberíamos a discutir eso, ¿no? Sí, si comparamos con otras marcas entre más No, la cuestión es que depende mucho del uso que le hagas. Por ejemplo, si tú vas a hacer muy pocos kilómetros, pues no te interesa ese gasto adicional que hoy hay en coche eléctrico. Pero en el momento que hagas 20.000, 25.000 kilómetros al año, que alguien que vaya a trabajar diariamente al trabajo los fines de semana sabe de vez en cuando lo hace, el coche lo amortiza
Tú puedes dar el dato mejor que yo, ¿no? Depende Sí. Sobre todo si haces cargas por la noche cuando la tarifa de electricidad es barata. No solo es mejor para la economía, sino mejor que para la batería, porque las cargas lentas por la noche son las que menos afectan a la batería. Y realmente, o sea, las cuentas salen. Luego, pues, el mantenimiento es mucho más barato. Los impuestos del coche son mucho más baratos. O sea, al final, si vas sumando y el seguro también, hay algunas compañías que lo aseguran. Empezar a ver este año. ¿Por qué? Porque las baterías están bajando de precio. El motor eléctrico es un motor que viene del siglo XIX. Se empezó a utilizar en el siglo XIX. Es una tecnología muy, muy consolidada, que tiene muy pocas averías. Al no ser coches que están basados en motores de ciclo de explosión, el desgaste en los motores, porque al haber bajas temperaturas hay menos rozamiento y es un motor muy fiable y con mucho menos mantenimiento. O sea, deciros de entrada que el uso de un coche eléctrico ahora mismo, tanto el mantenimiento como la energía que se utiliza, si se hace de una manera inteligente, lo que hace es volver más barato el transporte, cuando se utiliza adecuadamente. Y os sigo explicando las diferencias entre vosotros. El híbrido enchufable es una alternativa de transición. Estabais hablando de que la transición fuera una transición lenta. O sea, ahora mismo un híbrido enchufable todavía es un coche más caro que un coche simplemente de combustión. Pero usándolo adecuadamente baja mucho las emisiones. ¿Cuál sería el uso adecuado de un híbrido enchufable? El híbrido enchufable no puede andar, salvo excepciones que podrían andar 2 o 3 kilómetros sin el uso, digamos, solamente con el uso del motor. Un híbrido enchufable puede utilizar independientemente la batería y el uso del motor eléctrico y el motor de combustión, o los puede combinar los dos. ¿Cuál sería el uso óptimo? En ciudad, utilizar el motor eléctrico. En carretera, combinar los dos motores para viajes cortos. Y si no queda más remedio, si tienes que hacer viajes largos, pues hacer uso en principio de la hibridación y luego del motor de combustión. El problema que tienen los híbridos enchufables es que tienen dos motorizaciones, la eléctrica, la de combustión, una batería adicional y pesan mucho, porque combinan las dos soluciones. El eléctrico en ese sentido ya es superior porque ahora mismo con la reducción de peso de las baterías y del tamaño va a llegar a pesar, no os digo como un coche de combustión, pero prácticamente igual. Estabais hablando del litio. El litio se utiliza ahora porque ya era una energía que existía. Estamos utilizando los teléfonos móviles, en las linternas, en muchas cosas. Se ha utilizado esa porque era la mejor química que había para producir baterías hasta ahora. Ahora, enseguida vais a ir hablando de baterías de estado sólido, de baterías de base férrica, y entonces el tamaño, el precio y la autonomía va a bajar. O sea, estamos hablando ya en la industria automóvil de baterías de 1000 kilómetros de autonomía real. No lo que está pasando ahora, que se está dando una información, digamos, no muy exacta sobre la autonomía de los coches. Se está hablando de baterías que se podrían cargar hasta un 80% entre 15 y 20 minutos. O sea, y si utilizas la tecnología, o sea, la gente que tiene coches eléctricos ahora tiene aplicaciones en las que si tú quieres ir de aquí a San Sebastián, te dice dónde deberías cargar de aquí a San Sebastián y te reservan además la carga para que no tengas que estar haciendo colas. Habéis hablado muy bien que una de las soluciones a la infraestructura de carga es reutilizar las gasolineras actuales. Todas las compañías, digamos, que se dedican al petróleo, todas, casi sin excepción, ya tienen acuerdos con compañías productoras de electricidad para empezar ya a dar servicio a los coches eléctricos en las mismas gasolineras donde están utilizando. Y voy a dejar de hablar a los demás que yo me podría seguir enrollando. En fin, en resumen, creo que el coche eléctrico ahora mismo con más luces es lo mejor alternativa. Estoy totalmente de acuerdo con él. No, o sea, además, yo soy de una persona que cuando me estaba intentando comprar coche y he decidido esperarme un poquito más, porque ya he visto que van a bajar un poco, sí. Pero, o sea, desde el punto de vista monetario, tú echas las cuentas con las ayudas que hay, que a lo mejor es algo que deberíamos a discutir eso, ¿no? Sí, si comparamos con otras marcas entre más No, la cuestión es que depende mucho del uso que le hagas. Por ejemplo, si tú vas a hacer muy pocos kilómetros, pues no te interesa ese gasto adicional que hoy hay en coche eléctrico. Pero en el momento que hagas 20.000, 25.000 kilómetros al año, que alguien que vaya a trabajar diariamente al trabajo los fines de semana sabe en cuánto lo hace,
el coche lo amortiza. Tú puedes dar el dato mejor que yo, ¿no? Depende Sí. Sobre todo si haces cargas por la noche cuando la tarifa de electricidad es barata. No solo es mejor para la economía, sino mejor que para la batería, porque las cargas lentas por la noche son las que menos afectan a la batería. Y realmente, o sea, las cuentas salen. Luego, pues, mantenimiento es mucho más barato. Los impuestos del coche son mucho más baratos. O sea, al final, si vas sumando y lo vas, el seguro también, hay algunas compañías que lo aseguran. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a forzar un poco el camino. O sea, nosotros en el año 2025 no tendremos ya coches de combustión pura. El año que viene dejaremos de producir coches de gasoil, precisamente por el problema de las partículas y los óxidos nitrosos. O sea, Volvo el año que viene no tendrá motores de gasoil. En el 2025 solo tendremos híbridos enchufables o eléctricos. Y en el 2030 solo venderemos coches eléctricos. No hay ninguna marca que tenga un compromiso medioambiental tan radical. ¿Cuál es el problema? Pues que para que Volvo y otras marcas puedan hacer eso, tenemos que tener una demanda de coches eléctricos y una demanda de coches, digamos, medioambientalmente limpios. Si nos pasamos de rápidos y ponemos en el mercado productos que no están demandados, o sea, vamos a tener un problema, porque la compañía puede tener menos ingresos, ser menos competitiva y tener problemas. O sea, ahora el problema de muchas compañías es cómo adaptamos la capacidad que tenemos de producir energías, o sea, coches limpios, con la demanda del mercado. Porque yo tengo dudas, sinceramente, del ritmo que va a tener Volvo de introducir productos en el mercado que sea recibido por los consumidores. O sea, eso os lo podéis preguntar. ¿Realmente la sociedad demanda productos de este tipo con energías renovables y con no emisiones? Porque hay marcas que no van a apostar tan claramente como eso. Hay marcas, y no voy a decir cuáles, alguna marca alemana premium, que lo que se ha dedicado es a falsificar los controles que hacían sobre sus emisiones. ¿Por qué? Porque los motores, cuanto más antiguos, son más baratos de producir y su beneficio era mucho más alto. Entonces, volviendo a lo mismo, creo que soy partidario de las subvenciones al coche eléctrico, sobre todo a partir de ahora. Y acabo, insisto que me acuerdo mucho. Lo que no tenía mucha lógica es dar subvenciones a productos muy caros que solo pueden comprar gente con muy alto nivel adquisitivo. O sea, si vamos a dar subvenciones a coches que valen a partir de 70.000 euros, pues realmente ni vamos a llegar a la mayor parte de la gente y no tendría sentido ayudar económicamente a gente que no lo necesita. O sea, ayuda sí, pero para productos que realmente son limpios y para gente que no lo necesita. Como bien decía Juan, a partir de ahora va a haber una democratización muy clara, o sea, de los precios de los automóviles. Este año y sobre todo, bueno, a finales de este año y el año que viene veréis salidas de productos como el Citroën que se hablaba, que es una marca que creo que se lo está tomando muy serio, de productos, o sea, de coches eléctricos prácticamente al mismo precio que coches de combustión. Y además se le añaden las ayudas del plan MOVES, incluso pueden ser más ventajosos. Si añadimos que el mantenimiento es más barato y que el uso del coche puede ser más barato, pues empieza a ser una solución real y que puede estar adaptada. No llegará exactamente a todo el mundo con el uso del coche, pero empezará a ser una solución que puede ser mucho más. Yo sí que me quiero notar, me parece interesantísimo el compromiso que tiene Volvo, porque me parece un salto. Es un salto de fe directo de los competidores van a seguir trabajando, aunque se van a utilizar eléctricos, va a haber una competencia grande que va a seguir demandando la gasolina simplemente por ley de mercado, ¿no? Entonces, quiero preguntar, y también entiendo, ¿hay un estudio de mercado detrás de esto? Y si tú mismo ya has dicho que es complicado saberlo, pero ¿estamos preparados de alguna manera para asumir toda la cuestión del coche eléctrico por los motivos que nosotros antes estábamos diciendo? O sea, ahora mismo somos el ejemplo perfecto de personas que pueden tener dudas sobre qué coche queremos llegar a comprar. Sí que es verdad que solo tengo una duda despejada y es que sé que te vuelvo. Ya las demás no las sé, entonces está preparada la sociedad. Te está pidiendo un descuento del gobierno. ¿Está la sociedad lista para esto? ¿Hay un estudio de mercado detrás del movimiento que va a hacer Volvo para liderar esto? Pues mirar, ¿qué estamos notando nosotros? Que la sociedad se va concienciando al ritmo
de que son conscientes del real y grave problema del cambio climático. O sea, el problema realmente es que, y hemos hecho estudios de mercado, ya no solo de la demanda de coches limpios. Hemos hecho un estudio de mercado desde hasta qué punto la sociedad está concienciada de la gravedad del cambio climático y por qué. Y a lo mejor eso, Juan, tú lo puedes contestar, porque estás con alumnos todos los días y entiendes bien el cambio climático. Yo tengo mis dudas de que la sociedad sea realmente consciente de que nos estamos enfrentando. Porque si vamos a usar los coches eléctricos cuando en Murcia estemos a 50 grados en verano, pues a lo mejor va a ser demasiado tarde. Sí, o sea, el cambio climático es un problema ya indudable y antes o sea, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, de hecho soy experto en cambio climático, nosotros somos de los que hacemos las cuentas con los modelos de cambio climático y los escenarios y vemos cuánto va a cambiar la temperatura, cómo va a cambiar la precipitación, etcétera. Cuando yo empecé en Alemania, que estuve trabajando, fue cuando empecé a trabajar con esto y veíamos la salida de los modelos, estamos diciendo, madre mía, esto tiene que estar mal, esto no puede pasar. Año 90, ¿vale? Ya, claro, en un modelo climático no sabes lo que te va a pasar al año siguiente, es como verlo la tendencia. Y se quedaron cortos a lo que está pasando. O sea, ya con observaciones, comparando lo que se hizo con esa tecnología nuestra de los 90, ahora, o sea, nos quedamos cortos. Y cuando uno mira las predicciones hacia el futuro, da miedo. Y lo estamos viendo, estamos a 15 de noviembre. Murcia normalmente 1 de noviembre ya tienes que poner la calefacción, a unos años, un poquillo antes, unos años un poco después, pero nos queda una semana más de manga corta, con 30 grados. Eso es normal. O sea, ya lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en las cosechas, lo estamos viendo el problema que hay en el aceite, son problemas de altas temperaturas. O sea, el precio del aceite viene dado fundamentalmente porque las cosechas, yo soy un tío de Jaén que tiene su familia olívica, y han venido en abril, ha venido el calor muy temprano y se ha cargado la flor. O sea, no están subiendo el aceite a 10 euros, a 14 euros por especular. Es que no hay aceite. 2 años enteros sin cosecha en mi pueblo. Entonces, estamos viendo ya las consecuencias del cambio climático. Y lo estamos viendo en muchas cosas. Cada día. Y, bueno, y tenemos que... Y ahora mismo, digamos, contra el cambio climático se pueden hacer 2 cosas. Una, mitigar. O sea, sabemos cuál es la causa, por lo tanto podemos poner solución. Pero aunque intentemos buscar esa mitigación del cambio climático, es prácticamente imposible pararlo del todo o podemos aminorar el ritmo. Y luego están las estrategias de adaptación al cambio climático. Evidentemente las estrategias de mitigación pueden ser caras a corto plazo, pero baratas a largo plazo, mientras que las de adaptación van a ser caras siempre, a cualquier plazo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que empezar a cambiar nuestro modelo energético, lo sabemos. Ya digo que tanto desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de contaminación, pero también desde el punto de vista económico. O sea, esa dependencia que tenemos por ejemplo, para España, lo han visto, ¿qué pasó con la electricidad el año pasado? Se cuatriplicó el precio, porque alguien, o como decís vosotros, una serie de señores, deciden que hay tal y especulan con eso y sube. Y la electricidad, y gente no podía calentar su casa. Y claro, no podemos tener una dependencia para nuestro futuro, para nuestra empresa, que tiene un gasto. Pues tenemos que buscarnos la vida del problema. Entonces, no solamente hay que enfocar, creo yo, o sea, a la gente lo podemos convencer de que era de lo que estábamos hablando, podemos convencer a la gente de que, oye, que el cambio climático es un problema, tenemos que luchar, sin duda, ninguna, y hay que apostar al 100%, pero a la gente hay que darle algo más. Y a veces este cambio climático nos puede ayudar, o sea, digamos, el luchar contra el cambio climático, si lo hacemos de manera inteligente, puede ser, los beneficios que tengamos en ese gasto inicial que hagamos, pueden ser muchísimo mayores. Porque cambiar el sistema energético, que España, por ejemplo, no dependa de los combustibles fósiles, sería lo mejor que podría pasar a España, una de las mejores cosas que podría pasar a España. De importar energía, exportar energía. ¿De acuerdo? De que nuestra empresa tenga energía eléctrica renovable, barata, puede hacer que haya un crecimiento industrial, un crecimiento de la sociedad, mejores puestos de trabajo. O sea, tenemos una oportunidad. El cambio climático es un gran problema, tenemos que luchar con él, pero también nos ha dado una oportunidad de darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo. Y creo que los pasos se empiezan a dar.
desde los gobiernos, desde las distintas instituciones. Van lentos, desde mi punto de vista, pero yo creo que los caminos se están marcando bien desde Europa, incluso a nivel nacional. Entonces, a veces cuando oigo estas cosas de algunos sectores del gobierno que quieren cambiar, que esto no tiene sentido, ¿no? O sea, él lo ha dicho antes, ¿qué están haciendo los que de verdad saben, los que de verdad tienen dinero? Las petroleras ya están comprando toda la energía renovable, porque saben que el futuro está ahí. Y, bueno. Yo para concluir, sí voy a pedir la última palabra también vosotros, pero yo me quedo con esto de manera bien clara. Lo primero que se puede, si a día de hoy estás comprando un coche eléctrico no estás haciendo una locura, si estás comprando un híbrido no estás haciendo una locura, sino que hay en ciertos países donde ya es la flota y el parque principal es de esos coches, que no solo eso, sino que cada vez los gobiernos se están posicionando más en pro, y uno de los miedos que yo creo que se tiene cuando se compra un coche y los recambios y los problemas que me puede dar, si ya las propias casas están apostando, casas como Volvo, como Mazda, como hemos dicho también, están apostando por las energías renovables y están apostando por todo esto. Se puede. Entonces, hay beneficio para la persona porque le afecta a nuestro bolsillo, hay beneficio dentro de la industria porque por lo menos lo hacemos durante más tiempo, y es que además sabemos que los grandes lobbies, que si nos ponemos un poquito piranoicos, nos acaban controlando de alguna manera, están ya apostando por esto porque saben que antes o después les va a tocar. Entonces, el beneficio es directo, y que el problema, que ahora mismo el sector de la población que no nos dejan ver. Entonces, ya, yo esto con lo que me quedo, aparte del gran problema que tenemos de cambio climático, y de gases de efecto invernadero, etcétera. Y ya os pido a vosotros 2 minutitos, 3 minutitos de que cerréis esto como profesionales de la materia que sois. Pues como yo empecé primero, pues no sé cómo terminar, me queda con la gana que hagáis alguna pregunta, ¿no? Pero... Sí, claro, porque preguntas. Hay una pregunta que no quiero estudiar. Se ha hecho, se ha hecho un estudio sobre el impacto, porque se habla del motor hidrógeno, que al final lo que es de forma. Se ha hecho algún estudio en el impacto que podría llevar a descargarlo a un marco, el impacto en el no, ninguno. O sea, el nivel de vapor de agua que puede soltar eso es despreciable frente a que gire el aire y venga del mar, ya está. O sea, no hay ninguno. Que estáis hablando de la automovilística, y por ejemplo también hay una tecnología como puede ser Apple, que se valoría mucho de esa apuesta por la huella de carbono neutro, que por ejemplo este año están haciendo la publicidad de que su reloj se lo compran con ciertas cosas, es un producto completamente limpio. Eso hasta que si lo sabéis, hasta qué punto puede ser verdad y hasta qué punto es factible, por ejemplo, son las móviles, ordenadores, tablets, etcétera, que sean la huella de carbono. Pues mirad, esto lo contesto yo, que uno de los problemas que está habiendo ahora es que el tema del cambio climático, las energías limpias, el respeto a la naturaleza, se ha convertido en una especie de mainstream, ¿no? Es algo que está de moda, que todo el mundo piensa en ello. Entonces hay empresas que se lo toman en serio, pero también hay muchas empresas que simplemente es una manera de lavar su imagen. Estamos hablando de lo que estaba pasando con las petroleras. O sea, ahora de repente se dedican a las energías limpias y tienen claro que el futuro está ahí. No tengo mucha fe en que las empresas tecnológicas concretamente se estén tomando en serio esto. O sea, por dónde producen lo que están produciendo, por el tipo de materias primas que utilizan, por el tipo de trabajo que dan en la producción. Ya sabéis, casi todo se produce en China ahora mismo, en la India, sudeste asiático. Hay dumping industrial, hay condiciones sociales que serían muy cuestionables, ¿no? Entonces, yo viniendo de qué sector venga, me tomaría más en serio. No tengo una especial confianza en Apple, ¿no? O sea, Apple es una compañía muy potente, pero por su trayectoria y por algunas cosas, yo no es una compañía, la verdad, en la que me tomaría muy en serio. Porque ahora mismo es rentable. O sea, nosotros somos activistas medioambientales. Hay empresas que de vez en cuando nos llaman, se hacen una foto limpiando una playa con nosotros y recogiendo plástico, y luego vuelven a su actividad y siguen produciendo exactamente igual, sin ninguna certificación medioambiental,
Entonces, pues, tener cuidado también con eso, porque hay mucha gente que se intenta aprovechar de que esto esté de moda, esté en los periódicos, etcétera, etcétera. Hay empresas que de verdad se lo toman en serio. O sea, yo ni tengo toda la información, ni tengo certezas absolutas de todo, pero lo que os digo es que la información, digamos, que seáis críticos con ella. O sea, tomar decisiones es tener buena información y tener, digamos, la capacidad crítica de elegir entre todas las opciones que se nos presentan. Bueno, la verdad que el debate es muy interesante y las opciones creo que me voy a quedar con la mía, que es la del renting. No voy a comprar ni eléctrico, ni diésel, ni gasolina. Voy a ir con el renting y cuando se acabe le paso el problema a la empresa y tal. Pero sí hay una cosa que me preocupa y lo preocupa ahora para ir en debate, y son los lobbies, ¿no? Porque me da la sensación que vamos a pasar del lobby del petróleo al lobby de la electricidad y no se va como al tercer paso o un paso más allá, es decir, la independencia. Y si estamos en Murcia, todos tenemos para atender y lo que queramos y exportar, pero sin embargo, la opción del eléctrico sigue siendo enchúfate a algo. ¿No creéis que a lo mejor pasamos ese progreso se está también como limitando para que al final, de una manera u otra, el usuario o le pague al del gasoil, al del petróleo, pero mañana, como estáis diciendo, las empresas de petróleo se están yendo a esa producción verde y al final diga, bueno, hoy te vendo la gasolina, mañana te vendo kilovatios. ¿Cómo veis esos lobbies que se están moviendo y a lo mejor no dejan que pasemos a esa independencia? Es decir, ¿por qué no un coche tiene una placa solar de arriba? Y al final lo único que necesito es ese segundo de arrancar el motor, eléctrico en gasolina o diésel, pero ya la autonomía, la vez que anda el coche de 5 metros, o le está dando el sol, y aquí ya sabemos del sol que tenemos de sobra, ya va solo. Yo no necesito al final recargar nada. Si no está todo el día dándome 12 horas en el techo, aquí me tengo que chupar. Está muy arriba. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, vamos a ver lo que dice de... O sea, de hecho que hay prototipos por ahí que tienen los techos solares, pero al final es un problema de eficiencia energética, de cantidad de radiación que te llega, por mucho sol que te parezca que te llega, pues tú viajas de día, viajas de noche. El área que tiene el coche es un área, digamos, pequeña, tendría que estar el coche en un sitio siempre que le diera el sol. Es algo desde el punto de vista tecnológico complicado, ¿no? Vista la eficiencia que tiene una placa solar que suele ser del 20%. Entonces sí, podría ser que a lo mejor una buena placa, dejándolo en un sitio perfecto, pero siempre tendrías que tener batería, aunque consiguiera esa parte de recarga, ¿vale? Pero sí que hay prototipos que probablemente lo puedes decir y una parte lo puedas conseguir. De hecho, muchos caravaning tienen sus placas solares para el gasto eléctrico, digamos, de dentro de la caravana. Eso sí que está hoy en día. Si te entiendo bien la pregunta sobre los lobbies, pues siempre nos quedará la duda, pero la producción es interna. Y siempre que la producción sea interna es más controlable que si la producción es externa. Entonces, desde el punto de vista de país, y siempre, bueno, la producción la podemos tener y ahora mismo está bastante más deslocalizada en el sentido de que no son, las petroleras son 6, 7, 8 a nivel. Las eléctricas son muchísimas. Por eso entonces se puede llegar a concentrar algo de poder, pero no creo que tanto como en petróleo o en gas. Vamos. Yo os puedo poner un ejemplo concreto de un cliente que tenemos nosotros que es un fanático de las energías limpias. Y este hombre se ha hecho independiente energéticamente. O sea, él ha instalado fotovoltaica en su casa. Entonces, cuando él utiliza, digamos, todo el horario solar, carga en su casa y luego trabaja en el polígono oeste y ha puesto placas fotovoltaicas en la mesa donde trabaja. Entonces, él carga mientras está en casa y carga mientras está en trabajo. Creo que fue hace 2 semanas, me contó, porque él lleva un híbrido enchufable, que lleva como 3 meses sin gastar. O sea, se ha vuelto independiente energéticamente y eso realmente está al alcance de la mano ahora mismo de cualquiera. O sea, quieres pasar de cualquier lobby, de cualquier grupo de coche eléctrico, te lo puede permitir.
lo vas a tener complicado. Acabarás yendo de viaje a Barcelona y al final tendrás que echar en una electrolinera una carga que probablemente será de una empresa petrolífera, digo, pero es el principio. Está al alcance de cualquiera. O sea, el petróleo está realmente concentrado en unas ciertas zonas. El sol está en todo el planeta. Sitios que no tienen tecnología para refinar petróleo, como África, por ejemplo, tienen pocas refinerías y están en países muy concretos. Montar huertos solares, ahora mismo Marruecos está hinchándose a montar huertos solares. El problema de la contaminación por CO2 de África, en algunos sitios es más de los generadores de electricidad que de los coches y de otras cosas, porque no hay una red eléctrica en África. Entonces, la mayor parte de la gente instala en su casa un generador que funciona con combustible y que además emite muchísimo CO2. Entonces, le ponemos, o sea, poner placas fotovoltaicas cada vez son más baratas. Poniendo placas fotovoltaicas en una casa, le puedes dar independencia a la mayor parte de los países subdesarrollados. Sí. Detrás de los problemas medioambientales casi siempre hay problemas sociales. O sea, basta, digamos, pensar un poco y darle vueltas al problema. Y puede ser un problema social, pero también puede ser un beneficio social. Y yo creo que en concreto, como decía Juan, no vamos a conseguir toda la independencia energética, pero avanzaremos en conseguir independencia energética. El futuro de la energía limpia, que se ha hablado de la fusión, por ejemplo, de la fusión nuclear. La fusión nuclear, pero bueno. Eso queda. Eso le queda, o sea, teóricamente le quedan 20 años todavía para ver qué sale. Pero eso sí suena a una energía limpia de verdad y digamos, ya inagotable. No soy de física de la Tierra, no soy físico teórico, pero sí, lo venden como eso. Pero tecnológicamente no hay tecnología que aguante las temperaturas ahora mismo para el plasma que se tiene que generar. Pues, guardarlo siempre para debate, para vuestra vida cuando llegue el momento. Un problema medioambiental siempre va ligado a un problema social, si lo piensas, lo encuentro. Esto como su labor formativa también para la competición. Pues ya con esto cerramos. Si os parece bien, de verdad os agradezco muchísimo que hayáis venido, sobre todo porque de verdad pienso que ha sido muy enriquecedor el ver que nosotros decimos nuestros argumentos de competición, pero que tienen un trasfondo detrás, que tienen un desarrollo, una explicación, y contar con dos profesionales para que nos lo cuenten, nos lo expliquen, y encima enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no, chicos, esperad, por favor, nos vamos ya. Pero eso, que está fenomenal y más si está enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, gracias a vosotros por venir. Para vos, Juan Pedro, por favor, darle un aplauso. Y contar con nosotros para lo que sea. O sea, nosotros estaríamos encantados de debatir en cualquier sitio y creo que sería chulísimo debatir en un concesionario. O sea, que si alguna vez... No broma, imaginarlo ahí. Coche. Recojo el guante. Si te parece bien y quieres organizar un evento de debate, vamos a decir encantadísimo. Contar con ello. Tenemos instalaciones grandes y utilizables para ese tipo de cosas. Además, a mí me obsesiona dar otro uso a las instalaciones. Pues cuenta con que debate sobre lo que quieras, cuando quieras, con límites, sobre lo que quieras, entiéndeme, pero sobre lo que quieras, cuando quieras. Hombre, los debates yo creo que no deberían tener determinados límites o serían límites muy evidentes, digamos, claro. La buena forma, la educación, pero yo sé los riesgos que asumo. Yo he tenido que hablar en muchos foros y, oye, la gente me enfoca como el causante del problema y le tengo que dar la razón. O sea, que no va a haber problema. Depende del problema, puede ser bueno. Sí, efectivamente. Así que, pues muchísimas gracias, ya con esto cerramos. Otro aplauso para ellos.